Entonces, vamos a hablar que sea una siguiente función en sí de demanda, que es la siguiente: P más 50 multiplicado por la cantidad más 10, que sea igual a 5000. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hallar tres incógnitas. Primero, la cantidad, el precio y el ingreso total máximo. ¿A qué me refiero con el ingreso total máximo? Estoy hablando que en nuestra gráfica, en una gráfica, vamos a hablar sobre cuánto va a ser ese ingreso que va a haber y va a llegar a un punto máximo, ¿no? Entonces nuestro ingreso total y nuestra demanda va a ser el ingreso, este va a ser nuestro ingreso total máximo que queremos, que tenemos que hallar. O sea que en otras palabras, cuánto va a ser aquí nuestro ingreso total y cuánto va a ser aquí nuestra cantidad demandada. Entonces vamos a empezar empezando a resolver este ejercicio. Y lo que vamos a hacer primero va a ser lo siguiente. Ponemos nuestro ejercicio que está aquí. Ya, empezamos. Tenemos que es el precio más 50, la cantidad que tenemos más 10, que es igual a perdón, es 50.000. Listo. Muy bien. Ahora lo primero que podemos hacer es, bueno, de ahí de dos maneras, ¿no? Podemos despejar tanto el precio como la cantidad, poder hallar primero el precio o podemos hallar la cantidad. En este caso yo voy a hallar el precio. Bueno, en sí voy a despejar, ¿no?, el precio y luego voy a utilizar la fórmula del ingreso total para poder hacer la respectiva resolución de este ejercicio. Y más a ver un poquito más abajo vamos a ir viendo qué vamos a hacer. Si va a salir un resultado directo, nos vamos a tener que derivar o vamos a tener que hacer algún tipo de resolución matemática. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como les dije, ¿no?, voy a despejar la P. Pueden hacerlo igual en Q, no hay ningún problema, pueden probarlo, tienen que darles el mismo resultado, como siempre les digo, ¿no?, pueden practicarlo de esa manera. Entonces empecemos. Tenemos aquí P, precio más 50, va a ser igual, de que vamos a despejar el P, entonces esto va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces va a ser de la siguiente manera. Tenemos 50.000 sobre la cantidad más 10. Luego, este que está sumando va a pasar a restar al otro miembro, entonces vamos a tener que el precio es igual a 50.000 sobre la cantidad más 10. Que esto va a dar igual a aquí, como vamos a pasar al otro, al 50 vamos a ir pasándolo al otro miembro, va a ser menos 50. Y listo, ya tendríamos aquí cuál va a ser nuestro precio despejado. Y aquí de la misma manera podrían hacerlo con el de Q, que tendría que darse el mismo resultado. Ahora vamos a utilizar nosotros, ya que como tenemos que hallar, ¿no?, el ingreso total máximo, entonces también vamos a tener que utilizar la fórmula de ingreso total, que el ingreso total es igual a el precio por la cantidad. Ya tenemos esta otra formulita. Entonces lo único que vamos a hacer, como ya hemos debido sacar que este precio es igual a este, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazarlo en esta formulita. Entonces vamos a tener lo siguiente, que el ingreso total es igual, ¿cuánto es nuestro precio? Es de 50.000 sobre cantidad 10 menos 50, todo eso multiplicado por la cantidad. Listo, ya tendríamos aquí este pequeño ejercicio, entonces lo único que hacemos es en sí multiplicarlo, ¿no? El ingreso total va a ser igual a cantidad por 50.000, bueno, 50.000, perdón, 50.000 Q sobre cantidad más 10 menos 50 por Q va a ser 50 Q. Y listo. Con esto vamos a seguir continuando resolviendo este ejercicio. Entonces tenemos, ¿no?, que nuestro ingreso total va a ser igual. Ahora vamos a tener que sacar este pequeño
Q más 10. Esto multiplicado por esto nos va a dar el mismo resultado aquí arriba, que va a ser 50.000 cantidad menos. Todo esto lo multiplicamos por esto, nos va a dar en sí, en otras palabras, va a ser como si estuviéramos haciendo cantidad multiplicado por la cantidad más 10. Listo, también pueden hacer de manera directa, ¿no? No hay ningún problema. Ya directamente multiplicar estos 50Q por este, y dándonos en sí un resultado de... Tenemos primero los 50.000 de Q menos, va a ser 50Q al cuadrado, menos con más nos va a dar menos, 50 por 10 va a ser 500 Q. Todo esto sobre Q más 10. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una pequeña opción, ¿no? Lo tenemos, esto es igual a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Restamos 50.000 menos 500, nos va a dar un total de... Ahora sí, ¿dónde dejé mi cálculo? Ah, aquí está. Bueno, en sí, que sea simple. Eso total va a ser igual a 49.500 de Q menos 50 Q al cuadrado. Consleo. Todo eso sobre Consleo, Q te cuento que con más Diego hemos quedado tipo 10. 5 de la tarde para ya Listo. hacerse los oficina virtual. Con esto ya tendríamos ya resuelto. Esto lo voy a arreglar. Ay, ¿Cuál cuadrado? Ya tendríamos en sí nuestra cantidad, sí, te cuento que a mí igual nuestro ya me ingreso llegaron los total, tweets perdón. de aquí Ya de lo la empresa. tendríamos resuelto Ya para ahorita poder lo voy hacerlo. ya lo estoy Ahora, vendiendo. De lo que ahí vamos a nos hacer envía todo el aquí PDF, en ¿no? Para el sí, viernes. no nos ha dado un resultado directo, lo único que vamos a hacer es hacerle una pequeña derivada. Vamos a derivarle, como les dije, Sería ¿no? ese, ¿no? O Eso va a tener que a ser lo la que tú. derivada de U Sí. sobre B. Entonces, lo cual sería, si no me equivoco, la derivada del U multiplicado Ya por porque B menos U sin a derivar las 5 multiplicado con por yo B y la Diego vamos a derivada quedar ahorita de con un Zoom. B al cuadrado, si no me Y los equivoco. dos ahorita vamos a crear, ¿no? Su No sé si eso oficina. me pueden Pero sí que si sería corroborar, bueno, por ¿no? favor, Si tenías también, ¿no? Para chicos. que A veces se me me va ayudaras, siempre ¿no? esta pequeña. A Ya, ver, Leo, gracias. aquí está mi formulario. Chao, chao. Gracias, gracias. Sí, está bien. Listo, entonces vamos a utilizar esta pequeña fórmula en sí para poder derivar nuestro ejercicio. Entonces vamos a decir, ¿no? La derivada del ingreso total sobre la derivada con respecto a la cantidad. Entonces vamos a hacer la derivada, ¿no? Entonces la U va a ser la derivada de todo esto, va a ser en sí, va a ser igual a 49.500, Q se va a ir, menos, el 2 va a bajar, 2 por 50 va a ser 100 de Q. Y como nos dice B sin derivar, que sería este de acá abajo. Entonces va a ser esto de la siguiente manera. Q más 10. Ahora todo esto lo vamos a restar y nos va a dar. Ahora vamos a hacer menos todito esto. Como les dije, ¿no? Siempre tiene que estar, ya que es un signo negativo, todo va a estar ahí adentro. Y va a ir cambiando también de esa misma manera. La U, que va a ser la de arriba, la vamos a mantener, que va a ser 49.500 Q. Y lo vamos a menos 500, no, 50. Aquí lo voy a poner bien, 50Q. Listo. Ya tenemos todito ese. Hasta el momento tenemos eso. ¿Qué va a ser? A ver, menos U, que sería todito esto, que sería cuadrado, por B, derivada de B. Entonces sería de abajo. Q sería 1, constante, entonces en otras palabras nos va a quedar que va a ser solamente 1. Y listo. Ahora vamos a poner lo siguiente. Todo esto sobre
cuadrado, que sería q más 10 al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos todo esto. Lo que podemos hacer es, bueno, ir ya aquí, listo. La derivada del ingreso total con respecto a la derivada de q es igual a ya que tenemos aquí, ¿no? Podemos ir multiplicando, ¿no? Esto por esto, esto por esto, luego este por este y este por este. En sí, vamos a ir a hacerlo algo larguita esa parte. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, va a ser 49.500 q menos 100 q al cuadrado. Luego va a ser más 10 por 49.500, ¿cuánto sería? Vamos a multiplicarlo. 495.000. Entonces vamos a hacer más 400. Ay, perdón, 95.000. 495.000. Listo. Luego vamos a hacer más con menos da menos y nos va a dar 10 por 100, que nos va a dar el resultado de 1000. Va a ser menos 1000 de la cantidad. Listo. Hasta este momento ya tenemos todo eso, lo cual después vamos a ir sacando de este lado. ¿Qué va a ser en sí? Directamente solamente vamos a cambiar los signos, que va a ser menos 49.500 de q menos 50q al cuadrado. Y este sería todito. Bueno, es como han visto, es larguísimo. Y así suele dar ese licenciado, así de largos, en su examen más que todo. Muy largo. Sí, la verdad es larguito, pero es así como suele dar. Y cuando es así de largo, lo bueno es eso, ¿no? Lo bueno, o sea, les va a dar, por ejemplo, un ejercicio o dos. Uno va a ser largo y el otro va a ser corto. Les va a hacer manera más que todo en el segundo les va a pedir que expliquen, ¿no? O sea, como en los ejercicios que les ha dado el licenciado, les va a pedir que expliquen, ¿no? O sea, porque justifiquen su respuesta. Más que todo, eso sería casi el segundo ejercicio. Y bueno, como siempre, suele poner teoría. Así tienen dos, bueno, a lo que sé, tiene dos partes, ¿no? Su examen, uno es teórico y el otro es práctico. Y claro que para cada uno les da un tiempo limitado, ¿no? Puede ser para el teórico unos 20 minutos y para el práctico les da, creo que una hora o menos, les da algo así, si no me equivoco, es lo que hace el licenciado. Pero eso sí, es larguito nomás, es moroso en sí de poder hacer, pero no es difícil, sino es moroso nada más. Entonces, continuando. Dime. ¿No es más 50q al cuadrado? No sé si Acá no. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Perfecto. Es así. En esa partecita ahí, siempre a todos nos va con los signos. Siempre tienen que estar revisando cada vez termina su examen. Revisen siempre su examen parte por parte si tienen tiempo, porque a veces un pequeño signo les arruina todo el ejercicio. Perfecto. La derivada de ingreso total respecto a la cantidad es igual a... Ahora ya que tenemos todo esto, lo único que tendríamos que hacer en sí sería ordenarlo, ¿no? Bueno, ¿qué es cantidad? Y a ver, vamos a poner menos 100 q al cuadrado. Incluso, si no me equivoco, aquí tenemos otro más, sí. 100 menos, ya, perfecto. Directamente entonces vamos a tener menos 50 q cuadrado. Vamos a anular este.
con este de acá. Listo. Ahora estamos haciendo términos semejantes, vamos a ir sacando. Entonces vamos a hacer ahora este con este. Entonces va a ser, el siguiente resultado va a ser de 1000 menos 49.500 menos 48, va a ser más 48.500. Este con este sería. Muy bien, ahora lo siguiente que podemos sacar va a ser... acá también tenemos otrito. Tenemos... ya, perfecto. Entonces aquí estamos haciendo un poquito más. Este se va en sí. Este, si no me equivoco, es 495.000 nos salía, ¿no? Sí, está bien. ¿Dónde está ese dato mayor? 495.000 nos da, perfecto. Entonces, el que se anula es el siguiente. Estos 49.500 Q positivo con estos 49.500 Q negativo. Y nos va a quedar, en otras palabras, esto de aquí está mal. Estamos empezando a ordenarlo, eso también. Tienen que ordenarlo, así les facilita también. Va a ser 1000Q, este ya hemos usado, y luego va a ser más 49.500. Listo, perfecto. Ahora sí, tenemos esto y va a ser sobre cantidad más 10 al cuadrado. Listo. Perfecto. Ahora, para poder facilitarnos, ¿no?, las cositas, lo único que tenemos que hacer es, bueno, todo esto lo vamos a igualar a 0. Por la razón, esta parte no he tocado. De que al igualarlo a 0, si esto lo pasamos al otro miembro, ¿qué va a pasar? 0 multiplicado por todo esto nos va a dar 0. O sea que en otras palabras, nos va a dar un resultado del siguiente. Nos va a decir que en sí, que directamente lo vamos a hacer. Va a ser menos 50 Q cuadrado menos 1000 Q más 49.500, no, 495.000, no, 495.000, sí, está bien, perfecto. Ese resultado nos va a dar igual a 0. Listo. Ahora, lo que podemos hacer aquí para poder arreglar los signos, lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por menos 1. Para que nos vaya a quedar de la siguiente manera. 50Q al cuadrado más 1000Q menos 495.000 igual a 0. Listo. Con esto ya tendríamos, lo único que podemos hacer aquí tal vez es, bueno, podríamos utilizar directamente esto con la fórmula, ¿no?, de menos b más menos raíz. Con esa fórmula podemos usarlo de manera directa con estos datos, o también lo que podemos hacer es, ¿no?, podemos agarrar y dividirlo entre 50. Y al dividir entre 50, todos esos datos, 50 va a quedar Q cuadrado más te va a quedar 20Q menos, ahora sí, 495.000 dividido entre 50, 9.900 menos 9.900 igual a 0. Listo. Ahora ya tenemos, entonces podemos utilizar nuestra formulita, ¿no? Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Entonces, lo único que hacemos es de manera directa, ya lo podemos poner ya, bueno, si es que algunos utilizan calculadoras, hay unas, ¿no?, las HP Prime, si es que utilizan, se pueden hacer tal vez un Excel o hacerse un Excel en la computadora para que esto les vaya a resolver de manera directa, o a las calculadoras también igual de manera, las otritas, las Casio si no me equivoco, son las que sacan igual estos resultados de manera directa. Entonces lo único que hacemos, ¿no?, es reemplazar, ¿no?, en toda esta fórmula. Yo voy a sacar directamente en la calculadora para ver cuánto me sale. Si alguien lo saca antes, me avisa nomás, no hay ningún problema. Mi A va a ser 1. Y va a ser 20 positivo.
mi C va a ser menos 9.900. Entonces me va a dar dos resultados, ¿no? Cantidad 1 y cantidad 2. Uno me va a dar que es de 90 y el otro me va a dar que es menos 110. Si es que me sale ese mismo resultado, me lo confirman nomás, por favor. No hay ningún problema. Entonces, como les dije, no pueden existir cantidades negativas. Entonces no tomamos esto en cuenta y tomamos en cuenta el primero. Entonces, en otras palabras, nuestra cantidad demandada es igual a 90. Listo. Ya tenemos nuestra cantidad demandada. Ahora lo único que nos falta sacar es reemplazar, ¿no? Conseguir nuestro precio, poder sacar. Ahora sí, hay que ver dónde estamos. Voy a ver lo que está mal. Ahorita me he fijado. Y había estado vomitando. Aquí está. Aquí directamente lo voy a hacer. Ya que aquí sí está. Entonces en esta parte vamos a reemplazarlo. Vamos a poner que el precio es igual a ¿Qué? 50.000 sobre Sí, bueno, la cantidad. Nos ha salido 90 más 10. Ahí me salí de la tableta. Menos 50. Menos 50. Esto lo vamos a hacer de manera directa en la calculadora. Que no lo hagamos muy largo ya también. Me da un total de 450. Ese sería nuestro precio. Entonces, vamos hasta acá abajo. Y ya habíamos visto. Con lo que hemos reemplazado ya tendríamos, ¿no?, que nuestro precio sería de 450. Y con eso ya tendríamos en sí todo. Ya tendríamos todo. Lo único que hacemos, bueno, es como tenemos que hallar, ¿no?, nuestro ingreso total máximo va a ser igual precio por la cantidad. Todo nuestro ingreso total máximo va a ser igual a 450 por los 90. Eso nos va a dar un total de 40.500. 40.500. Perfecto. Listo. Y ya está. Con esto ya lo tenemos. Ahora, ya que tenemos 40.500, lo único que hacemos es demostrarlo en este pequeño gráfico. Normalmente depende, ¿no?, si pide gráfico o no pide. Aquí va a ser 40.500 y nuestra cantidad va a ser de 90. Y ese sería nuestro punto de ingreso total máximo. Y con esto terminaríamos este ejercicio. Como han podido notar, es largo el ejercicio, sí que nos ha tomado casi un mayor tiempo de la clase. Es larguito nomás. Y bueno, no, o sea, yo lo he hecho de manera paso por paso, porque hay varios puntos que tal vez ustedes pueden tocar y hacerlo de manera más rápida. A veces un poquito así, a algunos les ayuda tal vez para que puedan entenderlo mucho mejor. Pero este más o menos es así un ejercicio que puede dar el licenciado. O como les dije, ¿no?, sacando el punto de equilibrio, o puede ser solamente sacando usando la demanda o con la oferta, etcétera. Entonces, con esto podemos pasar a que les explique un poquito sobre lo que les dije, ¿no?, el tema de elasticidades. ¿Está bien, chicos? Ya, antes que termine, empezaremos entonces a en sí hablarles un poquito, ¿no?, de lo que es elasticidades.
Vamos a empezar primero con un pequeño concepto que en sí, si hablamos de elasticidad, vamos a hablar de que es una medida de sensibilidad y que en sí esta elasticidad, o sea, esta medida de sensibilidad mide la variación porcentual de una variable a otra. Por ejemplo, a ver, podríamos decir cuánto va a variar la cantidad con respecto al precio, o cuando el precio varía en un tanto por ciento, la cantidad cuánto va a variar en sí. De eso se encargan las elasticidades, de medir cuán sensible es en sí el bien. De eso se encarga la elasticidad, de medir, ¿no? Eso siempre tiene que tener en mente, que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable con respecto a otra. Entonces es por esa misma razón, ¿no? O sea, va a venir la variable de un bien con otro bien, en otras palabras. Y cuán sensible va a ser, digamos, la cantidad demandada y cuánto va a variar el precio. Siempre, pero recuerden, ¿no? Como les digo, ¿no? Ojo, recuerden, la elasticidad mide la sensibilidad de una variable con respecto a la otra. En sí, eso es lo más importante que pueden tomar de la elasticidad. Porque les pregunta, ¿qué hace la elasticidad? En sí, mide la sensibilidad de una variable a otra. Y eso sería una respuesta que le podrían dar. Ahora, en nuestro caso en sí, va a medir la sensibilidad de cuánto de la cantidad o de cuánto va a variar con respecto al precio, o cuánto va a variar la cantidad demandada cuando el precio va a variar en tanto por ciento, como les decía hace ratito. Entonces vamos a ver unas formulitas que se utilizan en la elasticidad del precio y la demanda. Entonces vamos a hablar sobre la elasticidad precio de la demanda. Este es el primer punto que vamos a tomar, la elasticidad precio demanda. Ese va a ser el primer punto que vamos a tomar, ¿no? Y en este punto hay dos fórmulas. Bueno, dos formulitas en sí. Hay dos formulitas y sí son las siguientes, ¿no? Es una fórmula para casos discretos, o sea, una fórmula es para casos. Bueno, lo vamos a poner de la siguiente manera. Dos formulitas, y si en otras palabras, o casos. ¿Cuáles son esos casos? Uno es el caso, o sea, para casos discretos. Y el otro en sí es para casos, el otro es para casos continuos. El discreto, primero vamos a empezar con el discreto. Para casos discretos en sí su formulita es la elasticidad plástica es igual a menos, ¿alguien sabe cómo se le dice a esto? El alfa. ¿Alguien que tal vez ya leyó el librito de Lisen, tal vez lo sabe? Este A en sí, en otras palabras, aquí sí te lo voy a poner, este alfa en sí es igual al cambio. En otras palabras, aquí vamos a decir que la elasticidad precio es igual a menos el cambio de la cantidad sobre el cambio del precio, multiplicado por el precio sobre la cantidad. Esto en sí son casos discretos. Estos normalmente se utilizan cuando nos dan dos puntos. Ahora, ¿a qué me refiero cuando nos dan dos puntos? De que nos van a dar dos precios y nos van a dar dos cantidades. Entonces, esta pequeña parte y esta otrita tienen su propia fórmula separado. Si les va a dar algún ejercicio, por ejemplo, de dos puntos donde haya dos precios, dos cantidades, entonces para poder resolver aquí, de igual manera van a tener que utilizarlo, ¿no? El precio inicio y la cantidad de inicio, cualquier sub cero, ¿no? O sea, en otras palabras, van a tener un precio y una cantidad que va a ser como la inicial, pero van a tener otro precio que tal vez va a ser en el que va a variar. Entonces, para este pequeño, vamos a poner requisitos, punto y coma. Cuando pasa eso, el cambio de la cantidad es igual en sí a la cantidad
sub 1 menos la cantidad sub 0. Y es lo mismo para el cambio del precio, el precio que va a ser igual, ¿no? El precio sub 1 menos el precio sub 0. Esta pequeña formulita se aplica. Entonces, en otras palabras, si les da para que resuelvan un caso de manera casos discretos, entonces van a utilizar esta fórmula de la elasticidad plástica. Bueno, perdón, elasticidad precio. Entonces, elasticidad precio de la demanda van a tener que utilizar esta formulita. Entonces, al momento de estar reemplazando los datos, ustedes van a reemplazar por esto. Este de aquí va a ser Q menos Q sub 0 y aquí precio 1 menos precio sub 0. Y así van a poder sacar la elasticidad precio. Eso normalmente casi no se usa mucho. Generalmente se usa el casos continuos. Y los casos continuos en sí son cuando les da una función y un punto. O sea, no les va a dar, como es aquí, ¿no? Dos puntos, o sea, dos precios, dos cantidades. En el otro les va a dar solo un precio, una cantidad y nada más. Y lo único que tienen que hacer para esa parte, o sea, cuando sea ya la elasticidad en caso continuo, en otras palabras les va a decir que la elasticidad precio es igual a menos la derivada de la cantidad sobre la derivada del precio multiplicado por el precio sobre la cantidad. Nada más. O sea, esto es cuando se les da una función y un punto. Se usa en sí esta fórmula solamente para los casos continuos. O sea, nos pueden dar, digamos, un precio, una cantidad y a veces también nos pueden dar solo un punto, o sea, nos pueden dar solamente el precio. Entonces, si solo tenemos una función y el precio, lo único que debemos hacer en otras palabras es reemplazar el precio en la cantidad y la tendríamos, y ahí ya. Entonces yo creo que ya todos han entrado. Ya, chicos, ¿se me escuchan? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Entonces, continuemos. Ya, como les dije, ¿no? Ese es en sí un caso discreto y ese es un caso continuo. Generalmente, como les dije, se trabaja con esto, ya que solamente nos da un precio y una cantidad, pero depende, ¿no? A lo que el licenciado les dé, puede darles incluso de manera discreta o puede darles de manera continua, con cualquiera de estas dos formulitas que puedan utilizar. Y como les dije, este es el cambio, ¿no? Porque a veces hasta eso es una pregunta de, bueno, tal vez el licenciado lo ponga, pero a nosotros, por ejemplo, cuando yo pasaba micro, nos ponía, ¿no? ¿Qué significa el alfa en microeconomía, en esta fórmula de actividad plástica? O también nos preguntan ciertas cosas. O sea, siempre viene todo tipo de preguntas en esa parte, cuando es teoría. Muy bien. Ahora vamos a hablar en sí sobre los resultados que nos tienen que dar en la elasticidad plástica. Entonces, los resultados que nos da la elasticidad plástica nos va a decir lo siguiente. Cuando la elasticidad plástica, la elasticidad precio de la demanda, estoy cambiando ya. La elasticidad precio es mayor a 1, entonces, ¿qué nos dice? Que la demanda es elástica. Entonces, la demanda es elástica. Ahora, a ver cómo puedo poner esto directamente. Sí, yo creo que sí podemos hacerlo de manera directa para poder explicarles.
Ya. Deme un segundito. Ya. Ay. Ya, perfecto. Entonces empecemos, ¿no? La elasticidad precio, cuando es mayor a 1, nos dice que es una demanda elástica. Y en sí, aquí nos habla cuando la cantidad demandada varía en mayor proporción a la variación en el precio. O sea, en otras palabras, decimos que si el precio varía en un por ciento puede ser, o en un 100%, la cantidad que demanda también va a variar en más del 1% o en más del 100%. O sea, en otras palabras, uno va a variar en un tanto por ciento y la otra cantidad va a variar más del tanto por ciento. Y ahora, para poder explicarles eso, vamos a hacer un pequeño grafiquito que va a ser lo siguiente. Ya te voy a dejar mientras tanto. Bueno, sí, viene por acá, ¿no? Ya, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Este es nuestro precio y esta es nuestra cantidad. Que tenemos nuestro precio sub 0 y nuestro precio sub 1. Aquí nuestra cantidad sub 1, nuestra cantidad sub 0. Listo. Entonces aquí, en otras palabras, estamos hablando... perdón. Este es nuestro precio sub 1 y nuestro precio sub 0. Listo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estamos queriendo decir, no? O sea, estamos explicando en otras palabras que nuestra cantidad, o sea, que estamos diciendo, ¿no? Que cuando la cantidad demandada varía en mayor proporción, o sea, nuestra cantidad demandada, cuando es una elástica, nos está diciendo que cuando varía, en otras palabras, el precio más que todo. Les voy a explicar en esa parte. Denme un minutito. Ya. Ya, entonces empecemos. Les voy a explicar de esta manera. Cuando en sí vaya a haber una pequeña demanda elástica, nos quiere decir, por ejemplo, nosotros vamos a tener un precio de 100 y va a haber como les dije, ¿no? Cuando la demanda varía en mayor proporción a la variación en el precio, o sea, va a variar de la siguiente manera. Está diciendo que si tenemos un precio de 100, que es al 100, vamos a tener un precio de 100 bolivianos y vamos a tener un cambio en ese precio de un 100%. Al tener un cambio de un 100% o 1%, ya con un 1% vamos a trabajar. Con un 1%, ¿cuánto es el 1% de 100? Va a ser 101. Cuando va a haber un precio, una pequeña subida en el precio, va a subir pequeñamente y nuestra cantidad, o sea, los demandantes hacían una demanda de 200 unidades, una cantidad de 200 unidades. Entonces nos está diciendo que cuando hay una pequeña subida en el precio, va a haber una mayor cantidad demandada, una variación mayor en la cantidad demandada de más del 100%, pero como hemos tomado del 1%, vamos a tomar en cuenta que, digamos, antes, cuando valía 100, cuando nos vendían a 100 bolivianos, los demandantes llevaban más unidades, llevaban 200 unidades. Ahora que ha subido un boliviano, por un boliviano ha subido ese precio, que ha pasado, ha ocasionado, por ejemplo, que la demanda caiga, digamos, en unas 20 unidades. O sea, es más del 100% de lo que ha subido el precio. O sea, ¿qué han hecho? Por subir un boliviano han perdido ventas del producto, o sea, del bien. Eso es lo que pasa, eso es lo que es una demanda elástica.
cuando hay una subida del precio, la cantidad demandada va a disminuir más del 100%. A eso se refiere cuando la elasticidad plástica es mayor a 1, cuando es elástica. Entonces, ahora vamos a explicarles lo siguiente. Cuando ahora es una demanda inelástica, cuando la elasticidad precio es menor a 1, en otras palabras, a esto se le conoce como una demanda inelástica. Ahora aquí, ¿qué nos dice una demanda inelástica? Nos dice que cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es menor en relación a la variación porcentual en el precio. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Voy a volver a hacer un pequeño gráfico para explicarles un poquito mejor. Va a ser de la siguiente manera. Listo. Ahora ahí vamos a tener la siguiente manera, ¿no? Para saber qué es en otras palabras, nos está diciendo, ¿no? Que cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es menor, la relación de la variación porcentual, o sea, va a ser mayor la relación porcentual del precio. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Como les dije, ¿no? Teníamos 100, va a haber un aumento en el 100%, que va a ser unos 200 bolivianos. En otras palabras, en la parte de abajo va a haber, en otras palabras, que no va a ser mucho lo que va a variar, va a ser una menor relación, o sea, una variación mucho menor, como por ejemplo, teníamos, ¿no?, nuestra cantidad que era de 200, no va a bajar ni un 100%, va en sí, en otras palabras, va a bajar un menor por ciento, o sea, unos 150, digamos, unidades que nos van a comprar, aunque el precio de ese bien haya subido mucho. Pero si es necesario ese bien, entonces no ha bajado mucho, o sea, ha seguido habiendo muchas personas que han seguido utilizando ese bien y muy pocas han ido utilizando otro tipo de bien, ¿no?, que es parecido a ese, pero tal vez por la caridad no lo han cambiado, todos no han disminuido, ¿no?, la demanda de ese bien a pesar de que el precio haya aumentado. Entonces a eso le llamamos que es inelástica. Cuando hay una subida del precio en el 100%, apenas hay una menor variación en el porcentaje de la demanda, o sea que baja de manera pequeñita, no varía mucho. A eso se refiere la elasticidad, cuando la demanda es inelástica. Ya sé, no hay nadie, entonces me espera. Ya. Entonces ya hemos hablado de elasticidad precio cuando es elástica y cuando es inelástica. Ahora vamos a hablar cuando la elasticidad precio es igual a 1. Cuando es igual a 1, a esto se le llama en sí una demanda unitaria. ¿A qué nos referimos esa demanda unitaria? O sea, cuando la variación porcentual tanto de la cantidad demandada como de la relación porcentual de la cantidad del precio es la misma, no hay diferencia. En otras palabras, se podría decir que es proporcional. Podríamos decir que la demanda unitaria es proporcional. Y si quieren saber más o menos, o sea, en otras palabras, proporcional es que ambas variables cambian de manera constante, o sea, al mismo tiempo, a la misma cantidad, en el mismo valor porcentual. Entonces vamos a hacer el siguiente grafiquito también para que les muestre, ¿no?
Ups, ya me estoy rayando. Listo. Ahora aquí, como les dije, ¿no? Es proporcional. O sea, ¿a qué nos referimos? Que cuando tenemos los 100 bolivianos en el precio y nuestra cantidad demandada es, por ejemplo, a ver, 200. Sí, 200, está bien. 100 bolivianos y tenemos una cantidad demandada de 200. Tenemos 200 unidades al precio de 100 bolivianos, ¿no ven? O sea que en otras palabras, ¿qué nos quiere decir cuando es proporcional? Que ambos van a cambiar al 100%. O sea que si digamos hay un aumento, por ejemplo, de un 50%, hay un aumento de un 50% en los 100 bolivianos. El 50% de 100 va a ser 50, va a ser 150 bolivianos. Entonces la cantidad va a disminuir, en otras palabras, va a disminuir, ¿cuánto? Igual de manera es de un 50%. ¿Cuánto es el 50% de 200? La mitad, que sería 100. Exacto. O sea que estos dos son proporcionales, van a disminuir la misma cantidad de porcentaje, no va a variar. A eso nosotros le conocemos como una demanda unitaria, o sea, una necesidad precio igual a 1. Así, más o menos, así es, esa es la manera en que entenderían como acerca, ¿no? De estas, de estas formulitas y también de cuáles son, ¿no?, los resultados sobre las elasticidades plásticas cuando vayan resolviendo, y si es mayor a 1 va a ser una demanda elástica, si es menor a 1, o sea que va a dar datos negativos, va a ser una demanda inelástica. Ahora, si es igual a 1, entonces va a ser una demanda unitaria. Eso es lo que más o menos es sobre la elasticidad plástica. Precio-demanda, perdón. Ya, ahora, aquí también existen otros dos pequeños gráficos, otras dos pequeñas elasticidades que les voy a mostrar, que sería en sí lo siguiente. Voy a hacer primero sus grafiquitos y ahí les voy a explicar. Ya. Ahora existen estos dos que también se llaman en sí elasticidad precio igual cuando es infinito. Cuando es infinito y cuando es igual a 0. Hay casos en algunos ejercicios que les va a dar resultados infinito y resultado 0. No siempre les va a dar para saber si es elástica o inelástica, y normalmente a estos casos se les conoce como, esta de acá se le conoce como una demanda perfectamente elástica. Y a esta se le conoce como una demanda perfectamente inelástica. Hay casos en algunos ejercicios que te dan ese tipo de resultados. Entonces, en ese momento es lo que tienen que, el gráfico más que todo les va
ayudando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Primero empecemos con la elasticidad-precio cuando es igual a infinito. Cuando es igual en sí a infinito, vamos a hacer en cada ladito. Hay ejercicios, ¿no? Como les dije, que le van a hacer. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Cuánto es elasticidad-precio que les dé un resultado de 100 sobre 0? ¿Cuánto les va a dar esto en su calculadora? ¿Cuánto les da, chicos? 100 sobre 0. ¿Qué significa ese error matemático? En otras palabras, ese error matemático significa que es infinito. Por eso les da ese error matemático. Ahora, si dividen, si hacen elasticidad-precio, les diera, digamos, 0 sobre 100, ¿cuánto les va a dar de resultado en la calculadora? Les da 0. O sea, en otras palabras, sí o sí va a haber casos en que les va a dar este tipo de resultados. Y como sabemos, ¿no? Cualquier número dividido entre, o sea, cualquier 0 dividido entre cualquier número siempre les va a dar 0, ¿no? En otras palabras, y cualquier número dividido entre 0 siempre les va a dar ese error matemático, o como todos lo ponemos es infinito. Esto, como les dije, ¿no? Se conoce demanda perfectamente elástica cuando cuando el resultado es infinito, y cuando el resultado es 0 les da una demanda elástica perfectamente inelástica, ¿no? O sea, como un ejemplo, digamos, cuando les da, cuando el precio es constante, o sea, digamos el precio, en aquí cuando es infinito, ¿no? Cuando el precio es constante, digamos 7 bolivianos, el precio va a ser constante y la cantidad puede variar. Por esa misma razón, esto es constante, la cantidad puede variar entre 20, 30, 40, no va a haber mucha importancia en eso. Eso es lo que pasa cuando es perfectamente elástica. Ahora, cuando es perfectamente inelástica, ahora ya también es la cantidad. La cantidad puede ser de 10 unidades y el precio puede ir subiendo. El precio puede ser, no sé, 10, 20, 30. A los demandantes eso no les va a interesar. Van a seguir adquiriendo esa misma cantidad, aunque el precio vaya subiendo. Por ejemplo, algo que podría ser el pan, ¿no? O sea, todos van a seguir demandando 10 panes por tanta cantidad, van a seguir pagando lo mismo con tal de comprar los 10 panes, porque tal vez son 10 personas en la familia. Al final de cuentas, no les va a interesar cuánto sube el pan. Bueno, claro, la mayoría se queja y todo eso, pero igual al final van a comprar. O sea, a eso me refiero. Cuando es perfectamente elástica, el precio es constante. Y cuando es perfectamente inelástica, la cantidad se mantiene constante. O sea que no hay cambios en el precio. Entonces, hasta aquí les voy a explicar lo que es una elasticidad. La elasticidad en sí es un poquito más, hay más todavía. Eso les voy a explicar en la siguiente clase, y como les dije, no me quiero adelantar, no quiero avanzar, porque si no ya les estaría indicando con ejercicios. Hubiéramos hecho varios ejercicios, porque es interesante, ¿no? Esta parte de elasticidades es un poquito para que les ayude a hacer lo que tienen que hacer en su trabajo, porque yo creo que el licenciado ya va a ingresar a este tema. Entonces ya según eso vamos a ir ingresando también nosotros. Eso es un poquito de lo que tienen que entender, más que todo con los gráficos, porque normalmente casi se pide gráfico, ¿no? Si es elástica, inelástica, si es unitaria, si es perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Entonces sí o sí normalmente les pide a veces que justifiquen, ¿no? Y la mejor manera de justificar es con el gráfico. Sí o sí es con el gráfico, ya que puede ser, digamos, en un resultado les puede dar, digamos, velocidad, precio 0,30 por 30% en otras palabras vamos a tomar. Entonces les va a pedir, ¿no? Entonces, ¿cuál es su resultado? O sea, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su justificación? O sea, tienen que darle como respuesta. Entonces podemos decir, digamos, si el precio varía en un 100%, o sea, ya si la demanda es ¿no? Es inelástica, digamos. Entonces podríamos decir que el precio varía en 100% y la cantidad demandada varía en un 30%, porque ese ha sido nuestro resultado, ¿no? Entonces, es según eso, ¿cómo lo van a ir interpretando? Eso es, tienen que interpretar la respuesta, en otras palabras.
No sé si eso el licenciado tal vez les diga en el momento de que avancen, porque la mayoría de los licenciados piden su interpretación del ejercicio. Entonces todo eso vamos a ir un poquito haciendo en ejercicios, más después de apenas avancen con el licenciado. ¿Está bien, chicos? Entonces pueden poner su presente, chicos, para que les tomen su asistencia, y con esto concluiríamos entonces la clase de hoy. Nos veríamos ya el viernes para nuestra otra clase.